Buenas noches iglesia, buenas noches familia. Espero que estén muy bien esta noche. Y para todos aquellos que están pasando un momento difícil o que están pasando quizás una noche oscura, yo oro para que Dios pueda ser su esperanza en medio de esta prueba. Y para todos aquellos que se encuentran bien, que Dios siga siendo su esperanza y su estandarte en medio de lo que están viviendo el día de hoy. Quien no les habla es Sebastián Jaramillo, líder de la Iglesia Cristiana Impactando Generaciones. Y hoy también oro para que este tiempo pueda ser de mucho crecimiento para nosotros. ¿Y qué tal si ahí donde estás tú tienes un lapicero, una libreta, para que podamos crecer y meditar en la palabra de Dios en esta noche? Para que Dios pueda hablarnos a nuestra vida. ¿Y qué tal si ahí donde estás? No importa el lugar, no importa dónde estés, tú te dispones y entras en una relación tuya y Dios y abres tu corazón para que Dios te hable a través de esta palabra. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la palabra, Señor, que nos vas a regalar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no llega vacía, Señor, sino que cumple el propósito para la cual tú la has enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, puede dar frutos al 100 por 1 en nosotros, Señor. Por eso hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablándole a nuestro corazón, hablándole a nuestra alma, Señor. Hablándonos a nosotros, Señor, y que podamos crecer, ser impactados, ser confrontados, Señor, ser inspirados por ti a través de esta palabra. Señor, hoy oramos para que seas tú hablándonos a nosotros, para que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que así tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un pasaje que está en Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y en este pasaje les voy a contar, ustedes lo pueden leer en casa para que no tardemos tanto leyéndolo, pero en este pasaje hay una historia de un gobernador, para los personajes, de un gobernador. Hay la historia de un profeta que es Juan el Bautista y habla de la muerte de Juan. También hay una mujer llamada Herodias y hay una mujer y hay un hombre llamado Filipo dentro de esta historia, y esto parece como una novela. Y está la hija de Herodias, está la hija de ella. Y con estos personajes Mateo está escribiendo en este pasaje, porque sabemos que Mateo ha escrito este evangelio y que lo ha escrito dirigiéndose a un público judío, dirigiéndose a un público que conocía todo lo que pasaba o todo lo que había pasado en este tiempo. Y es que Herodes Antipas era el gobernador de Galilea. Y además de eso fue sucesor de su padre Herodes el Grande, el cual él tomó su reinado, su gobierno en Galilea. Y en este tiempo, o el contexto de esto es que Jesús venía haciendo muchos milagros, venía dando muchas señales, venía predicando a través de ejemplos, a través de parábolas, y él venía explicando. Y también venía de un viaje a Jerusalén que él había hecho, pero que en este lugar de Jerusalén no había hecho muchos milagros porque no habían creído en él. Pero se estaba murmurando o se estaba diciendo entre los asistentes y entre la gente de Galilea que Jesús había hecho demasiados milagros. Entonces este Herodes Antipas dice que Jesús no era Jesús, sino que era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y que por eso tenía el poder de hacer milagros. Y es que tiempo atrás había pasado algo demasiado difícil, o había pasado una situación donde Herodes envía a matar a Juan el Bautista. Y lo envía a matar, aunque él quería matarlo, pero no lo había hecho porque Juan el Bautista tenía demasiados seguidores, y eso nos cuenta el versículo 3 y 4.
lo había enviado a matar porque un día Juan el Bautista lo confronta, le muestra su pecado y le había dicho que él había quitado la esposa a su hermano Filipo para él casarse con ella. Entonces Herodes envía que arrestaran a Juan y lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel porque Juan el Bautista les había hecho esto, pero él no se atrevía a matarlo, aunque en su corazón había un deseo de hacerlo. Y resulta que cuando Herodes hizo una fiesta, nos cuenta en los versículos más adelante, la hija de su esposa Herodías baila delante de los invitados. A Herodes le gusta mucho el baile de esta muchacha y por eso prometió darle a ella lo que le pidiera. Esta mujer escucha eso y convence a su hija de que le pida a Herodes la cabeza del Juan el Bautista. Y resulta que al oír esto, Herodes se pone triste, pues había prometido darle todo lo que ella pidiera y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Y como él sabía que a Juan lo seguía mucha gente, él no quería hacerlo. Así que como ya había prometido eso, no tuvo más remedio y ordenó a los sirvientes que lo hicieran y le cortan la cabeza a Juan y la ponen en un plato y se la entregan a las muchachas, ¿cierto? Los discípulos se dan cuenta de esto y le cuentan a Jesús. Tú dirás, ¿y Dios qué quiere hablarnos a través de una historia de muerte? Dios que quiere hablarnos a través de este contexto donde solo estamos viendo un hombre malo, un hombre que se ha dejado influenciar, un hombre que habla sin pensar y sin sabiduría. Yo quiero que pongamos como los dos paralelos de esta historia. Está un hombre de Dios, Juan, que ha muerto, pero que aún después de muerto se sigue hablando de él. Y está un hombre, Herodes, que tenía poder y tenía autoridad, pero que en medio de su poder y autoridad no tenía sabiduría, porque a veces hablaba sin pensar y decide prometerle algo a alguien y esto hace que tenga que matar a alguien a causa de que ya había prometido dar todo lo que esta persona quisiera. Y solo con el simple hecho de ocultar un pecado que Juan el Bautista había expuesto a la luz. Y tú dirás ahí y estarás preguntando, pero Dios, ¿qué nos quiere enseñar con eso? Hay dos cosas que podemos aprender. Nosotros podemos aprender de lo bueno y podemos aprender de lo malo. De lo bueno podemos aprender de este pasaje, y es que Juan había impactado tanto la vida de su entorno. Juan había trascendido en la historia de este tiempo en Galilea y de todo lo que había predicado y de todo lo que había dicho, que aún después de muerto, Herodes dice que Jesús no era Jesús, sino que era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y que por eso estaba haciendo tantos milagros. Juan el Bautista había impactado tanto la vida de aquellas personas que aún los que no habían creído en él podían decir: Juan ha revivido, Juan literalmente ha reencarnado en otra persona y por eso esta persona está haciendo tantos milagros. Y encontramos de alguien que aún habla sin pensar y aprendemos que habla desmedidamente, desproporcionadamente, y que en medio de su autoridad y de su gobierno no sabe liderar o no sabe dirigir su entorno. Vemos dos líderes, uno con mucho poder y quizás un líder que quizás no tenía un puesto de autoridad dado por los hombres, no tenía un puesto dado por la gente del común. Vemos a un Juan el Bautista que aún después de muerto su liderazgo había trascendido aún después de su muerte. Y vemos a otro líder que tenía un puesto y autoridad para gobernar, pero que no tenía la capacidad de trascender en otros, sino que era influenciable a través de sus emociones y a través de sus pecados. Y sabes, eso nos enseña porque Dios quiere preguntarte esta noche: ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser la persona que quieres trascender? Y que aún a pesar de lo que se hable de ti, o aún a pesar de lo que se diga de ti,
en tu empresa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. Aunque alrededor te digan, es que tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú no sabes ni lo que dices, y que quizás hoy no te van a matar, pero quizás hoy te van a hacer sentir solo, quizás hoy te van a dar la espalda, quizás hoy lo que tú digas o lo que tú hagas para ellos no va a tener trascendencia. Hasta va a llegar a un punto donde eso que tú has hecho, que parece que ha sido en vano, porque Juan el Bautista, después de estar encarcelado, piensa eso. Piensa que ha sido en vano lo que ha hecho. Pero aun cuando parece que ha sido en vano, todo lo que tú hiciste ha tenido sentido en Dios. Ha tenido sentido en el reino de los cielos y has impactado a alguien. No importa si no impactas a 100, a 300 o a 1000 personas. Con tal de que impactes una sola persona, cambia todo. Si impactas uno solo, cambiaste la vida de todo. O la pregunta es, ¿tú quieres ser aquella persona que hoy tiene un puesto de autoridad? Que hoy tiene un puesto en la universidad, en tu trabajo importante de autoridad. Y no has podido llegar a ser influencia para otros, a impactar la vida de otros. No importa dónde estés. No importa el lugar donde estés, si tienes un lugar de autoridad, Dios va a hacer que tú puedas impactar las personas de tu entorno. Y si es un puesto de autoridad, mucho mejor. Y si no tienes un puesto de autoridad, no importa. Tú tienes la capacidad de impactar la vida de otros. ¿Qué tal si oramos en esta noche y le decimos, Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Padre, permítenos ser de aquellos que trascendamos en la vida de otras personas. Permítenos ser de aquellos que trascendamos, que impactemos la vida de otros, Señor. Que aun cuando no estemos presentes, Señor, no significa que tengamos que morir, pero aun cuando estemos no presentes en ese lugar, podamos haber dejado huella, podamos haber influenciado, podamos haber impactado con nuestro liderazgo. Para ser líder no se necesita un puesto. Para impactar la vida de otro no se necesita un lugar de autoridad. Se necesita hacer lo correcto. Se necesita agradarte. Se necesita ser luz. Se necesita servir. Y Señor, si tú nos has bendecido con un lugar de autoridad, permítenos ser sabios para poder impactar y liderar de la forma correcta en la vida de otras personas. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda dar fruto al 100%. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Espero que puedan seguir escuchando y sí en casa y que nos permita seguir creciendo como familia. Dios los bendiga. Feliz noche.